Suerte que Antel no lo cerró el señor, que perdió el plebiscito el señor. Pilar, ¿para qué te metes en esto? Suerte. Vamos a recibir a un señor Sí. de la cultura de este país, un hombre que desde hace muchísimos años trabaja en producción, es un gran fotógrafo y mil cosas más que, si las nombro todas, no me va a dar mucho del tiempo. Escritor también. Hablo de Aldo Novik. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Qué tal? Gracias por venir a esta locura. No. Entraste, yo vi que entró y salió. Sí. Y alguien lo convenció y volvió a entrar. No, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? Mira, lo último... De lo último de lo que vamos a Mira, hablar. a partir de la pandemia, cuando no se podía hacer nada, decidimos ponernos a trabajar en el documental gallego Manuel Capela. Ahí nos encerramos en la fábrica de Funza, hicimos lo que puede ser un espectáculo en vivo con un montón de artistas y testimonios contando la vida de un músico que había estado exiliado. Bueno, lo rodamos todo adentro de Funza, lo presentamos en el Solís con 2 funciones llenas, luego fue a Cinemateca, ganamos el Graffiti al mejor documental del año en el 2024, ganamos una distinción en un festival de cine de Nueva York y bueno, recorrió el país, estuvo en varios lugares. Y el año pasado recibo un llamado de Marcos Carámbula y me dice: Aldo, queremos hablar contigo, un grupo de allegados a Germán Araujo. Y vinieron a casa Marcos, el doctor Migliaro, el economista Buquet, tuvimos una reunión, después tuvimos una segunda reunión que se incorporó Alberto Silva, la hija de Germán. Y bueno, y planteamos que sí, que aceptábamos el desafío de hacer un documental que ellos habían intentado hacer durante muchos años y no podían. Dijimos, vamos a tratar de hacerlo viable con técnicos profesionales que puedan trabajar y que nos aseguremos que puedan cobrar por su trabajo. A partir de este momento no hablamos más nada con ustedes. O sea, les dijimos. Me dice, ¿pero qué temas vas a tocar en el documental? Eso se van a enterar el día que lo vean en el cine. Ah, mira, dejaron todo eso claro. Sí. O sea, que no venía dirigida la mano. Sí. ¿No? Los únicos que vieron el documental antes de ir al cine fueron los hijos de Germán, por una cuestión ética que me dice, Diego, es la imagen de mi padre, yo lo quiero ver antes. Y le digo, por supuesto. Y lo vieron Diego, Gabriela y Alberto Silva. José Germán Araujo fue un joven comunicador, director de CX30 La Radio, uno de los tantos tipos que luchó contra la dictadura. De hecho, su recorrido le permitió hacerse recontra conocido y eso le valió ser senador en el año 84, en las elecciones del 84 y asumir en el 85, porque se le consideró instigador de una revuelta en el Palacio Legislativo. Sus propios compañeros de Cámara del Senado lo expulsaron y después siguió, murió muy joven, víctima del cáncer, y eso es lo que vos llevás a la pantalla grande y chica, seguramente. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es llevar a la pantalla la vida del periodista y la vida de CX30 desde 2 meses antes del golpe hasta que Germán muere. Ahí nosotros hicimos una columna con un montón de puntos en la cual queríamos contar cómo Germán había llegado a CX30, que fue 2 meses antes del golpe. Teníamos la información, la fuimos a verificar con Gerardo Bleyer y le dijimos, mira Gerardo, esta es la información que tengo, quiero saber si esto es verídico. La leyó y me dijo, es tal cual me la contás. Lo supe muchos años después por mi madre, que tenía un secreto guardado. Entonces le dijimos, bueno, entonces queremos que tú la cuentes, porque Eduardo Bleyer, tu padre, juega un rol fundamental con Leones Birki, dueño de la radio, y con Germán Araujo, que se hace cargo de la dirección de la radio. Y bueno, contamos cómo comienza la radio 2 meses antes del golpe, lo que sucedieron, hechos muy importantes, como la matanza de los 8 comunistas en el Paso Molino, las muchachas de Abril, los fusilados de Soca, el asesinato de Selmar y el Toba, el plebiscito del 80, el voto en blanco del 82, la guerra de las Malvinas, la huelga de hambre de Germán Araujo cuando le clausuran la radio, la apertura democrática muy bien contada por Carlos De Masi. Me olvidaba en el 83
también ahí está la huelga de Germán Araujo, el regreso de los niños de familiares de exiliados, el 1 de mayo de muchos años, y el regreso del Wilson en el vapor de la carrera de Buenos Aires a Montevideo. Bueno, la expulsión del Senado, que... La proclama debe estar también. Hay una parte, sí, de Cantón, sí. sí. Entonces, si bien esta circunstancia de haber sido un periodista que combatió la dictadura, que durante sus años de periodismo fue 170 veces preso, lo salvaban la garantía que él tenía siendo corresponsal de un montón de medios de comunicación como Paris Match, la BBC de Londres, Radio Netherlands, Radio España. Cuando lo llevaban preso, Germán le decía: si no me sueltan, escuchen mañana la BBC de Londres y van a pasar las grabaciones. Y lo soltaban. Y bueno, y eso lo llevó al Senado. O sea, fue electo por 75.000 votos y fue expulsado por 25 senadores. Y fue reelecto por otros 75.000. Vuelve al Senado. Lamentablemente, en esa circunstancia, cuando él ya estaba en la campaña del plebiscito y cuando ya asume nuevamente en 1990 como reelecto senador, empieza a sentirse mal, tiene mareos. Y bueno, y Magurno en un encuentro en el Senado le comenta por qué no va a la sociedad y le dice: no tengo sociedad. La MIDU, mutualista por la cual Germán había hecho tanto, lo había borrado. Y en aquel momento no era como ahora, que vos trabajás en cualquier lugar y por obligación tenés la mutualista. En aquel momento, si te borraban y no pagabas, no tenías mutualista. Cobertura médica. Entonces le dijo: ¿cómo que no tenés mutualista? Entonces Magurno fue a la oficina, al despacho de Germán, habló con Gabriela, su secretaria, la hija, y le dice: dame los documentos de tu padre, de tu madre, el tuyo y el de tu hermano. Volvió a las 2 horas y Magurno le dijo: andate a la Española. Tu familia ya está afiliada con todos los beneficios a la Española, que se comience a atender allí. Y bueno, ahí lo opera después el cirujano Perillo, Walter Perillo, tiene 2 tumores y termina falleciendo con 54 años, ¿no? Pero nosotros lo que quisimos hacer es mostrar la vida del Germán Araujo periodista. Periodista. ¿Qué papel juegan, entre otros, nuestro compañero Alberto Silva? En el documental. Sí. Y bueno, Alberto es parte de los testimonios del documental. ¿Cómo funcionaba? Vos le decías lo que tenía que... necesito que me cuentes tal cosa, tal cosa y tal cosa. Nosotros conversamos... contame algo de José Germán Araujo. No, yo le dije: mira, Alberto, nosotros repartimos los temas, hay muchas cosas para hablar. Claro. Alberto, por ejemplo, fue una de las... Germán vino en el barco con el Wilson. Sí. Yo fui uno de los fotógrafos que fue elegido para volver en el barco con el Wilson. Alberto vuelve en el barco con el Wilson y a partir de ese momento pasa a formar parte de CX30 en la radio, haciendo un montón de entrevistas que eran muy difíciles hacer en ese momento. Claro. Y bueno, y Alberto era un representante de los tantos periodistas que trabajaban en la 30. Entonces le dijimos: mira, un tema importante que tú podés contar es el tema de las muchachas de Abril. Y bueno, y ahí intercambiamos idea y lo que hizo fue brillante, no porque esté él acá, porque lo relata muy bien, está muy bien contado, y bueno, y el claro, porque testimonio... tampoco puede ser aburrido aunque lo cuente bien, ¿no? Por eso elegimos, en el 83 dijimos: bueno, el 1 de mayo del 83, ¿quién lo cuenta? Y bueno, lo cuenta Richard Reed, que había jugado un rol importantísimo. Ya no tenías claro. a José Delía que lo contara. Entonces, después fuimos a... Teníamos que buscar historiadores, entonces dijimos Carlos de Masi, por la transición democrática, la profesora Ana Frega, profesora de historia, pero que además... Ana tuvo un papel muy importante que yo la tuve como, fui docente en humanidades, de historia justamente, y ella no se sabía esa parte de Ana, que ella había tenido una relación con la radio. Para mí fue una sorpresa encontrarla en ese lugar como de queriendo ser activista, ¿no? Sí. Me pareció precioso descubrimiento de que Ana Frega mostrara ese perfil. Ana Frega, además de historiadora, que podría haber contado una cosa, cuenta su participación cuando entre los 4.000 carnet de prensa que entrega la 30 para cubrir el voto por el no. 4.000. Sí. Pues uno fue ella. Había Claro, fue un llamado. 3.995 que eran voluntarios, seguramente. Todos eran voluntarios, también eran voluntarios. Claro. Entonces, ella cuenta su experiencia participando en programas especiales sobre historia, y bueno, y para nosotros lo de Ana, si bien le contamos,
lo dejamos un poco en su criterio, lo que quería contar Ana. Con De Masi sí intercambiamos algunas ideas y bueno, grabamos muchas cosas, y después con el profesor Antonio Pereira. Es más joven, no vivió esa, no es de esa generación. Nosotros vivimos eso, sí, nos acordamos perfectamente todo. Y Antonio Pereira es de una generación más joven, pero es una persona que estudió los medios de comunicación en la Facultad de Humanidades en la dictadura. Entonces ofrece un testimonio. Después está Marcos Carámbula como médico de Germán Araujo. Está Alberto Peirú como representante de lo que fue el canto popular, porque la 30 jugó un rol importante, no solo con lo que hacía Germán, porque Germán comienza en el 83, y Alberto bien lo dice, que en el 73 era muy difícil decir al aire qué era lo que pasaba. No, era imposible. No, era imposible. Entonces, lo de los historiadores, los elegimos. Carlos De Masi grabó muchas cosas, después seleccionamos nosotros lo que queríamos, pero fuimos armando el guión de esa forma, ¿no? Pero contar la vida de Germán como desde una persona allegado a la Unión Cívica, que venía de trabajar en Canal 12, porque Germán Araujo hacía programas en Canal 12, hizo un periodístico, entrevistó a personalidades muy importantes en el mundo, o sea, conoce a Fidel Castro en el año 61, entrevista a Salvador Allende, o sea, a Frei, o sea, un montón de gente. Nace la vida política en la Unión Cívica, precisamente. Sí, nace. Y en el Canal 12 le llega a ofrecer la sugerencia general de programación. Hizo un programa periodístico los sábados, y en el 71 Germán manifiesta públicamente su admiración al Frente Amplio. Y unos meses después deja de trabajar en Tele 12. Y al poco tiempo Eduardo Bleyer lo llama para integrarse a CX30, y en ese momento Bleyer intuía que a poco tiempo iba a haber un golpe de Estado, entonces había que estar preparado para tener un medio de comunicación para enfrentar a la dictadura. Y Germán era una persona que venía de la Unión Cívica, venía a trabajar en Tele 12 y no estaba identificado con la CNT ni con directamente con ningún gremio. Y fue la persona ideal, ¿no? Que jugó un rol importante en el periodismo, porque bien como lo dice Germán en una parte, Germán dice, la información que yo tenía, la tenían todos los periodistas. Sí, pero no la podían dar. Pero o no la podían dar, o no se animaban a darla. En la mayoría de los casos, hasta donde yo conozco, no se la dejaban dar. Sí, por eso. O sea, ni de adentro ni de afuera. Sí. Porque también el tema de los medios de comunicación es un capítulo aparte. Hubo muchos medios que tomaron una posición independiente y hacían esquives por donde podían. Hubo muchos medios que enfrentaron a la dictadura, y hubo muchos, la mayoría, que o por miedo, o por conveniencia, o por la amistad, o por lo que fuera. También existían cosas que siguen existiendo en el día de hoy. Existía durante la dictadura y existe hoy. La censura en los medios de comunicación y la autocensura, que es peor todavía. Que no era de los periodistas. La autocensura era de los medios. Yo creo que hay autocensura de los periodistas también. Sí. Yo no sé, hasta donde yo sé, cada uno luchaba por correr el límite, y a veces no se lo dejaban correr. Él buscó muchas imágenes y metáforas, ¿no?, para decir lo que no se podía decir. Eso es precioso. Por eso él surge, me encantó cómo empezaste el material, porque él surge con su misión de ser misionero, justamente, de ser cura, en todo su trayecto. Entonces, el cambio, cómo lo que ve de la realidad, ¿no? Claro, empezó estudiando hasta que llega a una estancia, bueno, pasan cosas, no voy a espolearla, pero bueno, cómo eso le hace un choque con la realidad, que dice, yo acá quiero hacer otras cosas, quiero cambiar otras cosas, y de hecho su vida es ese cambio. A mí me emocionó realmente. Si alguien quiere emocionarse, ver esa lectura del pasado, que no es edulcorado para nada, pero emociona, y lo lograste con eso. Quiero decir, antes que vos sigas, yo le quiero hacer una preguntita a Alberto también, pero quiero decir algo para que no quede algo poco claro. Los medios que no permitían que se dijeran cosas en contra de la dictadura, en muchos casos tenían miedo que le quitaran la onda o le cerraran la empresa. Y eso era un miedo, era un miedo absolutamente justificado. Decir, pues, ¿qué te va a hacer? El kamikaze a los 3 días te cierran. A ver, acá Radio Carve cerró durante 1000 años los informativos diciendo, si continúa
clausurada Radio Stentor de Asunción, Paraguay, porque también la dictadura paraguaya había hecho lo mismo. Y después, ¿qué podés decir si te la cierran? Claro. No podés decir nada. Sí, sí. Entonces lo más inteligente era esquivar las balas. Te voy a comentar algo que antes que vayas, Alberto, que ocurría. Nosotros organizábamos espectáculos de canto popular, Sí. ¿no? Entonces, la base era la 30, pero no solo la 30 nos daba publicidad, gratis. Sí, sí. Nos daba el doctor Tarigo en el semanario Pinar, que Sí. estaba en la calle Paraguay San José. Sí, señor. Nos daba el diario La Democracia del Partido Nacional. Todos tenían un objetivo en común. Había causa común. Todos los partidos políticos. Lamentablemente hoy eso no está ocurriendo, ¿no? O sea, porque ves las peleas que hay de un lado y de otro. Pero había un... Pasa que en aquel momento había un enemigo común. Había un enemigo eso común, une a la gente. pero hoy hay un objetivo en común que es la gente, ¿no? Sí, O sea, bueno, pero- y hay que olvidarse de determinadas cosas. Pero Alberto, ¿te fue fácil? ¿Te fue difícil? Yo sé que seguramente antes que nada, fue un mimo al alma, pero Sí, sí, desde el claro. punto de vista profesional. Para mí fue un honor que me invitara Aldo y que me invitara a justamente que reflexionara sobre las muchachas de Abril. Yo durante mucho tiempo fui el maestro de ceremonia cuando homenajean a estas gurisas y bueno, puse el corazón allí frente a la cámara. Me dice Aldo que fue de primera toma, no hubo que hacer ningún. Y como hago acá, yo lo que me sale lo digo y lo planteo. Creo que quien más que menos sabe que tengo una relación muy de afecto, de ida y vuelta con Germán, de mucho tiempo. Yo era el corresponsal de la 30 en Argentina. Mi primer trabajo fue en la 30 cuando volví. Un gran afecto para con Germán. Y cuando Aldo plantea que va a poner hincapié en el periodista, para mí fue fundamental. Yo estaba en la 30 cuando Germán Araujo decidió integrar una lista política y yo fui y le golpeé la puerta, era empleado de la 30, y le dije, estás cometiendo un error. Tú sos periodista, tenés que tener ese rol de periodista. Y nunca lo voté. no pero vincularte a la política. sin embargo, reconozco el rol que tuvo allí. Humildemente, con Marcos Carámbula, el doctor que fue su médico en la huelga de hambre, también el otro médico que lo acompañó, los hijos de Germán y algunos periodistas, se conformó una asociación José Germán Araujo. Insólitamente yo estaba en un periplo con la banda viajera de Mariando, se reunieron y me nombran presidente por unanimidad. Cosa que, Presidente de la banda. de esa asociación. Ajá. Claro que, bueno, después tuve que renunciar, ahora no existe, pero nos juntábamos ¿para qué? Para hacer un documental. Con el doctor Óscar López Goldaracena estuvimos una década intentando que el tramo sur de la calle Andes se llame José Germán Araujo. Lo logramos, por suerte, por fin. La brigada André Di Pascua, cuando los invité a pintar el muro donde termina la calle, lo hicieron y está allí Germán en una toma formidable. Pero cuando se presenta en la calle, allí el doctor Marcos Carámbula fue el primer contacto con Aldo. Habíamos fracasado en este colectivo que le plantea esta idea y Aldo con mucha sapiencia la lleva adelante. Yo doy fe que cuando hicimos el mural, bueno, yo pinté, pero lo hizo la brigada Andrés Di Pascua, ¿no? Un sábado con mucho frío, la hija de Germán cruza la calle y dice, Alberto, es papá, porque esa Era imagen... tal cual. Y cuando ella ve el documental, el llanto, el ver a su papá y saber que va con su hijo, o sea, el nieto de José Germán Araujo, conoce cosas de su abuelo Ahí. por el documental. ¿La hija no lo había visto antes? Lo vio en casa, sí, Claro, y antes. lloró y se emocionó, y bueno, se emocionó con el mural, porque ella es muy sensible aparte. Y hay que decir la verdad, José Germán Araujo durante mucho tiempo no tuvo el reconocimiento que merecía. Y que una calle, ahora un pedacito de calle tan solo, lo homenajé, no por casualidad en Andes, porque allí estaba la 30. No, sí, sí. Claro. Ese mural, y ahora este documental formidable. Y cosas de Germán. Ayer justamente me entrevistan para un programa de televisión y ¿dónde hacen la nota? Allí En la calle. En la puerta de la 30. No. Pidieron permiso allí en el salón. Que ahora está en Y yo les cuento 25 algo de mayo, que ¿no? lo cuento acá ahora. Me dice Germán, qué sé yo, sí, Germán, muy bien. La resistencia, la voz digna, la lucha, la pelea. El caso único que, ¿por qué le abren? Vos decías, clausuraron la radio que decía Carve, que siempre tuvo una postura muy conservadora, Carve, dicho sea de paso. Porque Germán hizo una huelga de hambre. Y la dictadura temió que era una huelga de hambre en serio, y temió el final de esa huelga de hambre. Por eso le devolvió a la radio. Pero les contaba algo. Yo cuando he participado en charlas que me invitan para hablar de periodismo, de Germán, siempre digo, hay algo que no es tenido en cuenta. Y cierro con esto. Cuando
clausuran la radio, y ahí en el documental muestro, entraron por acá, por esta puerta, los militares, armas largas. No se estaba leyendo una proclama tupamara, no se estaba leyendo un manifiesto del Partido Comunista, no se estaba en la radio contando de un volante de los anarquistas. Se estaba transmitiendo la convención del Partido Colorado. En ese momento clausuran la radio. Mirá que no. Y en lo previo habían transmitido la convención del Partido Nacional. Mirá que no eligieron el momento, van cuando van. No, pero no. Porque a Radio Monte Carlo fueron y había música. No hay casualidad. No hay, por... es un simbolismo. Ajá. Porque también habla de una persona comprometida que siempre se entendió de qué lado de la vida iba. En la Unión Cívica, como periodista. Tenían voz en la 30 en aquel momento todos los sectores. Sí, todos. Todo el mundo. Pero también con esa generosidad para transmitir, creo que fue la única radio que transmitió en directo las dos convenciones, tanto la del Partido Colorado como ¿de qué año hablamos? Nacional. 83. Es que estaba ya claro. En los estertores, bueno, ya había habido elecciones internas del 82. Bueno, en el 84 hubieron detenidos y desapariciones. Sí, muerte, mataron a Rolig. A propósito, me faltó nomás que me extrañó Marieta Caramba. ¿Está? Sí, pero me quedó como cortita Marieta Caramba. Y también ¿quién es Marieta Caramba? Marieta Caramba era un personaje Isabel que tenía, Sant, sí, era sí. una actriz argentina que se radicó en Uruguay, que fue pareja del senador Enrique Rodríguez, era una actriz, y hacía el personaje de pelo duro, Marieta Caramba, y era la que te decía las cosas que estaban pasando en la feria, en la calle, con mucho humor al mediodía. Sí. Me quedó un poquito de ganas de escucharla más, porque es un recuerdo familiar que tengo en casa. Claro. Lo que pasa es que con los audios, para mí la música jugaba un rol importante por lo que es la música para mí. Ahí está el mural, mira, ahí está el mural. Y además tuvimos que seleccionar la música que era representativa de la época, porque más allá de la generación del canto popular, que tenía un grupo de artistas que venían de la izquierda, estaba Carlos María Fossati, Santiago Chalar, un montón de gente que participaba de esas cosas. Y bueno, la 30 además tenía un contenido cultural importante, estaba Esquinca, estaba Carlos de Nevi, estaba Alfredo Perkovich, o sea, Carlos Martins, o sea, la cultura tenía una fuerza muy importante, ¿no? Y bueno, y la música jugaba un rol importante, entonces nosotros quisimos poner segundos de esos artistas, ¿no? Que jugaron un rol importante Aldo, en la programación. Dejame un titular nada más, agradecer a la gente de producción, porque esa foto que aparece allí, la bicicleta y la calle que dice José Germán Araujo, fue un domingo, esa, que agarré la chiva y me fui por la ciclovía y saqué la foto cuando recién pusieron José Germán Araujo. Y ahí con la chiva también fui, me paré frente al mural. Ese de campera amarilla, ese sos vos. Ese soy la yo. campera para recordar la memoria de Araujo. Es un lindo regalo de alguien que no la usaba y a mí me gustó y la sigo usando con mucho orgullo. Aldo, desde que esa gente te fue a ver hasta que terminaste, ¿cuánto tiempo pasó? 14 meses. Un año y algo. Sí, sí. ¿Es fácil hacer documentales en Uruguay? Mira, no es fácil porque es difícil conseguir apoyo. Sí, no te quería preguntar quién bancó todo. Sí, sí, es difícil conseguir apoyo, pero tenemos una ventaja de que editamos nosotros mismos. O sea, tenemos toda la tecnología para no depender de un estudio de grabación. Entonces, si nos tenemos que quedar 10 horas por día, todos los días trabajando, lo hacemos. Claro, así lo y hicimos. grabar también. Trabajamos filmar. Filmar lo hicimos nosotros, buscamos los técnicos, la parte de audio nos respaldamos para mí en lo que es el mejor estudio de audio que hay acá, que es Sondor, con Gustavo de León, teniendo muy buena voluntad de trabajo, que eso es importante, no tener buena voluntad de trabajo. Hablamos con José Maciganda por la parte de iluminación, le contamos cuál era la idea fotográfica de lo que queríamos, y después teníamos que elegir un lugar donde hacer el rodaje, y bueno, elegimos el Molino de Pérez en Punta Gorda, por las características del local largo, muchas puertas, iluminar, y bueno, y ahí grabamos. Lo que sí hicimos, por ejemplo, la hija de Araujo me dijo, yo quiero ir al rodaje, le dijimos, no podés ir, por más que seas la hija de Araujo, al rodaje entran únicamente los que van a dar testimonio. Es una cosa muy íntima, muy fuerte y muy reservada. Cuando Alberto entró, dio su testimonio, pero no había nadie. Y se fue. Él se fue. Y el otro estaba abajo, subió y iban pasando y nadie escuchaba nada. ¿Y esa te lo bancó eso? De sí, ese sí, no te lo bancó? Sí, ¿Así nomás? lo tuvo que bancar porque era la regla de trabajo nuestra. Esa ¿no? fue quiero decir esto, si me permitís,
y está aquí. Mira que el entrevistado es él. Sí, no, pero estoy hablando del es documental. A diferencia de lo que intentamos y no pudimos hacer, aquel colectivo que estaba contando, que lo integraba entre otros el doctor Marcos Jarámbula, en este caso la decisión, el punto de vista, los invitados, todos corrieron por cuenta de Aldo. Su sapiencia, aciertos y errores como todo en la vida. Ella dijo, porque está un poquito más, Marita, caramba, sí, faltan otros colegas, falta mucha... Es imposible toda la vida, pero él, con su compañera, porque los dos son los que trabajan en equipo, fueron los que instrumentaron toda la filmación, y eso es importante. Sí, claro. Sí, y es muy importante... A la uruguaya, che. Nosotros necesitábamos... tracción a sangre. También. Sí, nosotros necesitábamos hacer el relato del documental y teníamos 10 posibles locutores. Sí. Y bueno, y yo tenía como muestra un relato de Fernando Trueba, un director de cine español que cuenta la historia del jazz latino en Nueva York. Y agarramos a Tomás Vera, que era uno, y le dije, mira, Tomás, esto es la idea de lo que yo quiero como relato. Aquel Tomás Vera. De Carve y de la 44, del carnaval, de los tangos. Tomás tiene 81 años. Y te... Entonces le dije, esta es la idea. Digo, no quiero que copies. Una voz preciosa. No quiero que copies a Fernando Trueba, pero sí quiero el estilo ese. Le mostramos un aporte, lo grabamos y con Laura dijimos, es Tomás Vera, no hay caso. Claro. Y bueno, y después... De mí no te acordaste. No. Después le entregamos el guión, lo trabajamos como con 2 o 3 meses de anticipación. Yo no lo vi todavía, lleva mucho guión. Y sí, está todo detallado. Le dijimos, bueno, esto es el guión, vamos a grabar de más, vamos a grabar solo el día del guión contigo, nada más. Fernando, vos sabés de mi afecto para contigo. ¿Qué? Ahora, Tomás, perdóname. Perdóname, esto una broma. Lo iba a decir. Una broma. Como además, hace tantos años que está retirado, es una voz que seguramente nadie registra. Es cierto. Y esa novedad me parece que aporta. Pero está muy bien contado, muy bien leído. Y muy bien sentido. Incluso una persona que te dice, mira, acá en el guión yo cambiaría esta palabra y pondría esta porque me queda más fácil para decirlo. ¿Y se lo bancaste? Sí, por supuesto. Mirá. Carnavalero, cantador de tango. Exacto. Y hay cantó con Goyeneche. Sí, señor. Hay una cosa importante que pasó cuando Marco me pregunta. Bueno, le dije, sí, lo vamos a hacer, le digo, por 2 razones, le digo, porque además yo conocí a Germán Araujo en 1976. Claro. Yo trabajaba en un boliche en Punta Gorda que se llama Macao, con Everly Rodríguez. Claro. Se llamaba Macao. Y Germán era muy amigo de Everly. Famoso Everly Rodríguez, claro. Pues ahí se hacían los almuerzos de ADM. Claro, iba a almorzar, a cenar, y después se quedaba jugando al billar y me decía, no, quédate que yo después te llevo a tu casa, si perdés el nocturno yo te llevo. Y ahí nos conocimos de esa forma. Ninguno de los que estábamos ahí sabíamos que pegado a Macao estaba el infierno Punta Gorda. Nadie sabía. Nadie. Yo yo supo mucho tiempo después. Yo pasaba caminando todas las... Y bueno, y eso fue uno de los motivos, después la relación con la 30, haciendo espectáculos de diferentes cosas, sacando fotos de lo que ocurría en nuestro país, y Germán se ocupaba de sacarlas del país. Bueno, fue una cosa linda también ver la respuesta del público. ¿Cómo tantos años después te viene a aparecer eso, no? Mirá, una de las cosas lindas fue la respuesta del público, porque nosotros mostramos el cine a determinado, mostramos el documental a determinado cine, y los cines lo miran y te dicen sí o no. Dijimos, bueno, Cinemateca nos va a decir que sí. Pero el primer llamado que recibimos fue del gerente del movie. Y me dijo, lo vamos a pasar. Me dijo, es más, te pido para pasarlo en el Monfic, el Festival de Cine Internacional, antes que el estreno. Mirá. Y lo pasaron 2 veces. Entonces yo le pregunté, ¿por qué vas a pasar el de Germán Araujo? Si es una sala comercial, porque que me diga que es Cinemateca, me dice, el documental más visto es el de Jorge Valle, y no tengo dudas que el de Germán supere. Te manda saludos Pablo, que es un uruguayo que vive en Chile, y me dice amigo de la niñez. Pablo Tallarico. Hoy en Porongos y Blandengues jugamos en Montevideo de básquetbol, mini básquet. Peñarolense me manda una foto de Peñarol con la quinta copa en el 87. Sí. Te manda un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y contestó que lo iban a poner en cartel el Movie, Cinemateca, Live Cinema, Alfabeta, la Sala B, 15 salas del país. Fue una cosa que a nosotros dijera Jackie Rodríguez, en todas varias salas. En varias salas. Bueno, y lo que más nos sorprendió, ahí está, mirá. Que, bueno, ahí quiero, ya que tengo la placa ahí, nombrar que se repite en el Costa Urbana
de Ciudad de la Costa el viernes 7, en Durazno y en Trinidad, y en Minas el sábado 8 y el domingo 9. Costa Urbano tiene una sala como de 300 personas y fueron casi 250 personas. Mirá. Fue una cosa impresionante. Mirá. Pero que en Cinemateca te vayan avisando y te digan agotado el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Que Y vos es una digas, sala grande, ¿eh? sí, sí, que oigas, se está agotando el éxito de público y los mensajes que llegan al Facebook documental Germán Araujo de la gente es impresionante. Así Ahí- que a partir de ahora sos productor de cine, ya está. Suspendemos todo lo demás. Mirá, Dejá la cámara de fotos, dejá todo. Hay dos mensajes de dos abuelas que dicen, una que iba a ir, la otra que había ido, dice, fui al cine con 3 generaciones de mi familia. Mirá. Con mi esposo, con mis hijos y con mis nietos. Y pudieron ver en pantalla al hombre del cual tanto le hemos hablado durante Claro. toda la vida. Dos cosas. La primera, te tengo que agradecer públicamente porque cuando lo invitamos, él tenía toda una agenda casi llena para recorrer el interior y suspendió, modificó, no sé cómo hizo para estar acá. Y la segunda, ¿cómo viene la mano en el interior? Bien, en algunos lugares más flojo, pero por ejemplo en Ciudad de la Costa muy bien. Ahora me llaman de San José, del Centro Español, que tú me pasaste el contacto. Ah, sí, te presté Si el bien libro se ahí. pasó en el cine de San José, el Centro Cultural Español de San José Sí. la va a pasar dentro de noviembre. También hay Lugar pedidos, formidable ese, lugar hay formidable. pedidos de Colonia. Tenemos que hablar con los amigos de Nueva Albesia. Ah, claro. Para el cine de Nueva Albesia. En Barcelona hay contactos para pasarla en más de un cine. Mirá. En Claro, Buenos eso te iba a Aires, decir, seguramente te van en a Buenos llamar Aires del exterior. también, o sea, sí, hay respuestas positivas, pero lo que más nos agradó a nosotros es la respuesta, vamos a decir, para mí, estar en Cinemateca el día del estreno, porque no podíamos estar en todos lados, y ver ese aplauso prolongado, y que después me cuenten, el aplauso prolongado es en todas las funciones, en todos que lados. Hay minutos de aplauso. Sí, Ah, sí. Cuando trajiste esto justo en este momento, también vinieron las abuelas de Argentina Sí. a hacer justamente un nodo Uruguay para recobrar los nietos. Y hay una parte del documental que Germán trae un nieto, ¿no? Sí, sí. Trae un nieto recuperado, burlando no sé cuántas leyes, pero lo trae en mano, diríamos, Sí, ¿no? sí, sí. Abajo del brazo. Es muy simbólico que justamente vengan las abuelas de Claro. Argentina a hacer en Uruguay con Macarena Hellman como cara visible, a decir, bueno, vamos a seguir buscando nietos acá en esta orilla, porque la coordinación represiva generó eso, el Plan Cóndor, que está cumpliendo 50 años, generó eso, Sí. y salga este documental, y salga la historia de Germán también recuperando nietos desde aquel El momento. primer niño de recuperado. Es el Sí, primero, Sí, es Incluso impresionante. pasa que hay adolescentes que van, y yo no quise hablar lo que tú decías de la prensa. Yo hice muy poca prensa, elegí los programas a los que quería ir. ¿Ah, sí? No fui a todos. Ajá. O sea, me negué a ir a programas que no tenían nada que ver con el documental. O sea, fui a La Letra Chica, al Lado B, a Correcámara, en Canal 5 fui al programa de Paula, el Living, el que viene Paula después. Echevarría. Vine al Paula programa de Echevarría. ustedes Paula y Echevarría. fui a algún programa de radio. Y no me interesaba si tenían mucha o poca audiencia. Elegí el perfil Mira, de los programas, ¿no? No me iba a sentir cómodo en un programa que habla de cosas que no tienen nada que ver con el documental. Y bueno, y el hecho, vamos a decir, de venir acá es, bueno, que tú me invitaste, y yo también soy una persona que reconozco. Tú estuviste muchos años al frente de un noticiero muy importante. De un canal que en la dictadura hizo los mandados. Sí, sí. Y bueno, Hay que pero decirlo, ¿eh? nosotros cada vez que nosotros... Y yo soy testigo de que nosotros tratábamos de correr el límite y del otro lado encontrábamos una pared de hormigón durísima y el límite Sí. no se podía correr. Bueno, y... También después me enteré que era por conveniencia, es decir, Claro. si a nosotros Sí, nos sí. bajan la cortina, usted sabe Sí, dónde sí. va a decir lo que Sí, quiere, sí. a su casa. Y bueno, entonces tenían razón en Claro. definitiva. Pero tú, mientras estuviste en ese canal, y que eres la figura principal del noticiero de Telenoche, siempre abriste la puerta para comunicar nuestra actividad. Eso es verdad. Y eso hay que valorarlo También y así me costó reconocerlo. un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero, y también pasó que en el documental, salvo un noticiero, todos dieron la noticia en su noticiero central del documental Germán Araujo. Canal 10, Canal 4, Canal 5, o sea, Canal 12 no, Canal 12 no. mira. Canal 12 nunca nos contestó, es más, le pedimos imágenes a Solé
y nos dijo, si precisás imágenes las vas a tener que pagar. Y bueno, y todo el mundo que nos dio imágenes. Por ejemplo, aprovecho ahora que siempre me olvido de agradecer a Mario Jacob por el archivo que tiene, a Gabriela Guillermo, a un montón de fotógrafos, o sea, que hicieron viable documentar. Yo tenía un archivo muy grande de fotos de Germán, tenía fotos del regreso del Wilson en el barco, pero habían fotos que complementaban con lo que yo tenía, y bueno, y eso es muy importante, cómo la gente colabora. Eso del viaje de Wilson para acá es una de las cosas que yo le envidio sanamente a Alberto, porque yo hubiera querido ir, y como yo era jerarca del lugar donde trabajaba, tuve que designar a quien fuera, pero hubiera querido ir yo, porque eso debe haber sido una de las cosas históricas más lindas que nos podían haber pasado a los periodistas, porque con Wilson venía a ver, el país venía, no era un ser humano, era un país entero que venía. Venía Alberto Valcárcel en ese barco también, que falleció hace poco, y era el día de mi cumpleaños, un 16 de junio, entonces estaba la esposa de él esperándolo en casa a ver si llegaban y qué pasaba, pues sabían que lo iban a poner preso, y bueno. Sí, las cosas que se vivieron cuando los pequeños barcos de la Marina rodean el vapor de la Carrera. Me acuerdo que un camarógrafo italiano que estaba con nosotros me dice, ¿esa es la flota de la Marina uruguaya? Y le decimos, sí. No corremos riesgo, dice. No corremos riesgo. Le digo, ¿por qué? Porque si nos tiran un cañonazo, con las vibraciones se hunden. El otro día Juan Raúl me escribió para decirme que tomó el concepto que yo señalo en el barco. Yo siempre digo que la primera vez que vi una acción de resistencia pacífica fue Wilson cuando lo quisieron detener. Que dijo, yo no me voy a resistir, pero no salgo caminando, ustedes ven cómo me sacan. Y para sacarlo había que atarlo y bajarlo, lo cual era un riesgo terrible, y se quedó en el barco. Fue la primera, yo estaba al lado, cuando se generó esa primera resistencia pacífica. Con Wilson venían 3,5 millones de uruguayos, no tengan la más mínima duda. Y no había celulares. Y lo otro porque también es justo. En este país no se podía hablar de casi nada vinculado con la dictadura, y sí se pudo empezar a hablar después que el doctor Jorge Valle creó la Comisión para la Paz. La creación de la Comisión para la Paz del doctor Jorge Valle nos quitó a todos los periodistas un corset que teníamos de, no sé de qué, de hierro forjado, que nos impedía dar noticias, averiguábamos cosas y no las podíamos decir, sabíamos datos que no podíamos manejar. La creación de la Comisión para la Paz y la conferencia de prensa que dio Valle el día que la creó, nos sacó un peso encima y empezamos a tener información vinculada con esos temas. El documental deja claro las denuncias que hace durante la dictadura, a mucho riesgo Germán Araujo, de nombrar por primera vez en la radio el tema tortura, vamos a decir. Lo nombra en plena dictadura. Y hay un hecho muy importante. En el año 83 Germán recibe una carta de una abuela, de una madre, de un desaparecido, de Munigani. Entonces él le dice, Germán, soy la madre de un desaparecido, mi hijo hoy está cumpliendo años, y el único regalo que puedo hacerlo es escribirte para que puedas mencionar algo. Y Germán dice, lee la carta. Dice, no leer la carta en el día de hoy hubiera sido como traicionar a mi propia madre. Y me hubiera sentido mal conmigo mismo. Y la leyó al aire, con todas las consecuencias que podía correr, ¿no? Es que escuchar la palabra tortura es un golpe duro. Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché fue por el hijo de León Duarte, desaparecido, Sergio Duarte, que era compañero mío de clase del Zorrilla, y era el año 82. Y yo sabía que había una dictadura, pero era chica, ¿no? Tenía 14, 15 años. Y me acuerdo cuando dijo tortura, a mí me costó entender la dimensión de lo que me estaba hablando, que en Uruguay pasaba eso. No se hablaba, porque los canales, pero en los canales no lo veías, en la prensa no lo veías. Entonces era un silencio. Por eso, era como estar en un Narnia, ¿no? Que en algunos casos fue una decisión inteligente. Fue una decisión inteligente, si no hubieran cerrado la mayoría de los medios. Gracias, Aldo. No, gracias a ustedes y a la gente que trate de verla en el cine. El cine tiene condiciones técnicas de audio y de sonido que no la tiene una computadora ni un televisor. Celular, y el documental no se va a ver en televisión. ¿No? No, solo en cines. Bien.